Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ayan. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Cambiemos la conversación. El día de hoy nos acompaña Mav y el tema que vamos a abordar es la falsa liberación sexual que hoy en día podemos ver básicamente en todos lados, ¿no? Desde los memes que se comparten en Facebook, los chistes que se hacen entre amigos y otras muchas formas, ¿no? Pero sobre todo de forma palpable dentro de las personas que viven este tipo de violencia, hablando de las mujeres. Los temas que vamos a desarrollar, o más bien los puntos de análisis, va a ser sobre la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler. Mav es quien nos acompaña. Ya probablemente ya la reconozcan de la cápsula que grabamos anteriormente. Si la quieren ver, me parece que es una cápsula que nos encantó mucho la forma en que la grabamos y los temas que abordamos, pero eso lo pueden encontrar dentro de nuestras redes sociales o YouTube, Spotify, lo que sea. Entonces, me gustaría dejar que Maf se presente un poco y nos introduzca el tema. Hola, Sian, muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí compartiendo el espacio y teniendo la oportunidad nuevamente de hablar de este tipo de temáticas que si bien están al día con los medios de comunicación y todo, creo que siempre es bueno darles un punto de análisis, como mencionaste, para la difusión y un mayor entendimiento de las temáticas. Como ya mencionó Dayan, mi nombre es Marifer, estudio en la Universidad Autónoma del Estado de México, la carrera de Comunicación Política y pues ahondando un poco más con respecto al tema, el eje central es que vamos a abordar la explotación sexual y la opresión y dominación histórica por parte de quien ha perpetuado y violentado muchas veces cosificando a las mujeres, que han sido los hombres. Le llamamos no simplemente trabajo sexual, sino preferiremos referirnos al tema como explotación sexual, ya sea porque en cualquiera de los tres ámbitos que mencionó Sayan, realmente vamos a ir ahondando un poquito más a fondo, como a pesar de que se denomina muchas veces como un trabajo, realmente lo que hay detrás es mucha opresión, cosificación y mercantilización de las mujeres para remuneración y capitalizar todo esto, sus cuerpos y sus bienes como propios y sobre todo en el caso de los hombres. Pero bueno, me gustaría antes que nada que para hablar de trabajo sexual, de explotación, entendamos un poquito cómo es que surge estas ganas o más que nada necesidad latente en el mundo de las mujeres por destacar, por salir adelante y por tener un lugar y ganarse un espacio a nivel social, cultural y pues por supuesto laboral. ¿Nos podrías hablar un poco más como del empoderamiento o de cómo es que surge, Sayan, por favor? Sí, claro, justo creo que es importante empezar con definiciones porque estamos hablando de un falso empoderamiento, pero primero tendremos que entender qué es el empoderamiento. Y una búsqueda rápida en Internet, ustedes pueden encontrar empoderamiento, adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Esa es la definición que ustedes encuentran en San Google, pero la cosa es que no llega a ser empoderante lo que nosotros vamos a tratar en este tema, porque a fin de cuentas surge de una brecha enorme de desigualdades. Es decir, nuestro status quo, el contexto social en el que vivimos, es uno en donde las mujeres no tienen el mismo nivel de oportunidades que un hombre laboralmente, incluso desde cómo somos educadas, ¿no? Pero bueno, eso es de hecho el tema que tratamos anteriormente, pero centrándonos en este, creemos que hay un falso empoderamiento en cuanto a que, como Maf lo decía, necesitamos destacar, necesitamos cubrir ciertas necesidades básicas. Y si nosotras no tenemos acceso a educación, no tenemos acceso a ser reconocidas socialmente como iguales, como personas que tienen capacidades intelectuales iguales o incluso superiores a ciertos hombres, o sea, en general, ¿no? Como todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos siendo guiadas, vamos siendo marginadas socialmente. ¿Y quiénes nos marginan? Pues los hombres, ¿no? El sistema en sí. Y creemos que hay un falso empoderamiento cuando nos venden esta idea de, ¿sabes qué? Me adapto, si yo no puedo con el sistema, pues lo quiero absorber, ¿no? ¿De qué forma lo hago? Bueno, yo no voy a mí no me obligan a hacer ciertas cosas, yo las hago por mi propia voluntad.
Entonces empezamos con este tipo de bromas que muchas veces escuchamos como, bueno, me quiero hacer mi OnlyFans o no sé qué, porque pues es mi cuerpo, yo decido, yo puedo. No, no, bueno, primero paréntesis, nos gustaría aclarar que toda esta conversación que vamos a tener no tiene nada que ver con tirar gente que se dedican a este tipo de cosas, no, para nada. O sea, nosotras la respetamos totalmente y lo que queremos hacer en todo caso es quitar esos mitos de cómo es empoderante y cómo ellas no son responsables de la violencia que viven, ¿no? No es como que yo decido, ¿sabes qué? Quiero ser violentada. No, yo decido, necesito comer, necesito dinero. Entonces yo busco empoderar mi cuerpo haciendo estas actividades porque es lo que nos obligan a hacer de alguna forma, eh, de acuerdo a cómo muchas veces la situación se vive. Entonces, bueno, ya desarrollé un poco de por qué no es empoderante, cómo es que ninguna mujer por voluntad propia iría a ser explotada laboralmente y de forma sexual, porque eso claro que a nadie le gusta. Pero bueno, creo que también podríamos preguntarnos cómo es que llegamos a esto, ¿no? No se trata de que nos empiecen a decir, oye, pero no todos los hombres son iguales. Ok, lo reconocemos. Nosotros estamos hablando de quienes se encargan de perpetuar esto, que muchas veces es una gran variedad de personas de este sexo, ¿no? De este género. Y justo por eso es importante empezar a desarrollar la idea, cómo se va construyendo esta idea de ser un hombre viril, ser lo máximo que un hombre se enseña debe aspirar a ser. ¿Y esto por qué? Porque es algo cultural, ¿no? No es lo mismo en cierta medida ser un hombre aquí en México que ser un hombre en Japón o Brasil, no sé, el país que quieran, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la cultura es lo que nos genera ciertas reacciones a querer actuar de una u otra forma. En este caso, entendemos que la masculinidad es querer demostrarse como una persona que puede más respecto a otros, como una persona dominante. ¿Y cómo se da esa dominación? Pues muchas veces a través de quienes se les enseña que son inferiores, no de forma explícita, no es como que lleguen y te digan, oye hijo, fíjate que las mujeres son inferiores. No, claro que eso no pasa, pero lo que sí pasa es que nos enseñan más bien les enseñan a los niños como, bueno, te voy a cuidar, mijito, tú síguete divirtiendo, y tu hermana, pues, o sea, ella te va a llevar tu platito de comida, no te preocupes, mi niño hermoso, no sé, cosas así, ¿no? Como esas narrativas, esas actitudes que se les permite a los niños y a las niñas no. Y así es como van entendiendo ellos de alguna forma que además luego se les dice, es que tú eres el proveedor, tú tienes que cuidar a la mujer, no sé, o sea, así se construyen las masculinidades. Eso diríamos no necesariamente positivo, pero no es tan negativo como esta idea de, ¿sabes qué? Tu hombre, lo que te llega a ser este hombre súper masculino estereotipado es dominar a otras mujeres, es oye hijo, ¿ya tienes una novia? Oye hijo, ¿qué niña te gusta? Ay, campeón, perdiste tu virginidad, iniciaste tu vida sexual, ¿no? Entonces, desde ahí entendemos que a las mujeres se les cosifica a través de esto, pero no sé si podrías ayudarme a desarrollar un poco más el tema, Map, o si nos puedas dar un poco más tu opinión en ese sentido. Totalmente. Creo que con respecto a lo que mencionas, Ian, tiene que ver en este inicio, justo como lo abordas, con respecto a la construcción social del género y de cómo el género en la historia es violento y naturaliza y normaliza este tipo de desigualdades estructurales y sociales desde el momento en que al nacer nos cosifican, nos dividen como si fuéramos pues objetos como de tú vas a ser hombre y tienes que utilizar este cierto tipo de estereotipos y de roles de género, así mismo como con las mujeres. Y en el caso de ambos es muy violento, perpetúa las desigualdades sociales, evidentemente, como ya lo mencionó, y ejemplificó muy bien en el caso de la infancia, cómo van creciendo, cómo nos enseñan a socializar y por ende no es algo tan visible, pero como es intrínseco y crecemos todo el tiempo con ello, lo normalizamos porque no lo visibilizamos. Entonces, creo que de construir desde esa parte es muy importante para entender cómo ningún sexo y mucho menos ningún género debería tener que ser superior a los demás o sentirse superior para poder aspirar a ser alguien en la sociedad.
porque aquí inicia las desigualdades laborales que por supuesto nos marcan y es las que vamos a abordar más adelante con este tipo de actividades que se denominan pues aptas o propias para las mujeres y para los hombres. En el caso de las aspiracionales, creo que vivimos en una sociedad que lo que menos valoran las mujeres es el área de expertise y las habilidades mentales, sociales y psicomotrices que podamos tener, siendo que lo físico siempre va a pesar más en el caso de una mujer a la hora de hacer una entrevista de trabajo, postularse para cualquier tipo de puesto en la sociedad. Y es algo que nos enseña que de cierta forma, no importa nuestra preparación y bagaje cultural ni educativo, tenemos que vernos de cierta forma para satisfacer al patriarcado y a la cultura en la que nos estamos desarrollando y tener aprobación social, estatus y poder encajar, lo cual evidente está mal porque pues nos dice, tú no eres suficiente como mujer, tú necesitas adaptarte, cambiar y muchas veces es de formas violentas que se nos niegan el acceso a ciertos lugares, a ciertos puestos y evidentemente todo pues gira en torno a nuestros cuerpos, a cómo se nos cosifica, como ya lo mencionó Zayan a la hora de crecer. Creo también importante mencionar la parte de los trabajos, porque si bien vamos a hablar de cómo en el caso de los niños y las niñas, a la hora de crecer, vamos viendo que ellos pueden aspirar no solo a características laborales, sino también a características que los describen, como la inteligencia, a cualidades. Las mujeres siempre se nos vincula con esta parte física, que no creo que realmente describa quiénes somos o quiénes podemos llegar a valer en la sociedad. Mencionabas, Diana, hace un rato un poco con respecto a el que nos capitalizan y sobre todo nos dan un valor monetario como mujeres, siendo que cualquier hombre o persona que pueda pagar ese precio, pues puede simplemente controlar quiénes vamos a ser y cómo vamos a actuar. Entonces, me gustaría que Sayan lo explique un poco más y cómo esto trae afectaciones y repercusiones para las mujeres y también para los hombres. Sí, totalmente. De hecho, me gustaría hacer un paréntesis y decir que esto de buscar perpetuar los roles de género llega a ser un acto violento, y no solo hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, que no es algo que vamos a desarrollar porque no es el tema de este episodio, pero sí como a través de cierta mercadotecnia de darnos a entender como esto es lo que una mujer debe de aspirar a hacer, esto es lo que tú ves en televisión cumpliendo cierto rol, lo que incluso te dicen en tu familia, ¿no? Como de, ay, cierra las piernas, así no se sientan las mujeres, o no sé, como no seas palabra ofensiva, tú eres un niño, sé más machito, ¿no? Sé más hombre. Entonces, creo que es algo muy violento y que incluso para los hombres llega a haber un punto de choque, lo leía en una lectura dentro de una clase que estaba tomando, de cómo la adolescencia llega a ser un momento de mucho choque para ellos, en donde tienes que ser una persona pues violenta, básicamente, como tienes que imponer, tienes que ponerte sobre los demás, tienes que proteger, tienes que ser el proveedor de la familia, pero es como digo, ya aguanta, solo tiene 12, 14 años el niño, como es un choque, ¿no? De me dicen que debo de hacer esto, pero no debo hacer esto. Entonces me parece que es un punto crítico en donde se inicia toda esta exploración por querer entrar dentro del papel de lo que le dicen que debe de ser el niño, y que a fin de cuentas sí es perjudicial para ellos, pero bueno, continuando con el desarrollo más de cómo esto afecta a las mujeres. Bueno, ya lo comentaba Maf en un inicio, cómo existe la opresión histórica a las mujeres desde los roles de género, por ejemplo, pero que sabemos que no es algo reciente, que muchos años esto ha pasado. Entonces, todo esto que acabamos de desarrollar tiene relevancia porque son las ideas de las que vamos a partir para desarrollar por qué la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler llegan a ser actos violentos hacia las mujeres, empezando desde una cosificación, como Mark lo decía, se nos pone un número, ¿no? Como de, a ver, ¿cuánto tiempo para mí, hombre, vale una hora de tu vida? Pero no una hora como que yo te pago, dices, el salario mínimo, ¿no? 136 pesos, bueno, ese era antes, ya acaba de cambiar, no recuerdo cuál es el valor ahorita. No, sino, no es tanto ese sentido, sino tú,
tú como persona, tú como objeto, cuánto vales, no tu trabajo en sí. Yo te estoy viendo como un objeto y ese es el problema. Y dentro de la prostitución tenemos dos posturas, que pues es el abolicionismo o el regulacionismo, pero en este caso nosotras nos posicionamos en el abolicionismo y vamos a explicar por qué. Ya dijimos desde un principio cómo no es algo empoderante el cosificar el cuerpo, porque finalmente son actos de violencia. Es decir, que alguien pague por algo llega a deshumanizarlo, y más cuando esto es una persona, ¿no? A eso es a lo que me refiero con deshumanizarlo. ¿Por qué? Porque simplemente yo estoy consumiendo un producto. Yo cuando compro una pluma, cuando compro una botella de agua, no sé, yo hago lo que me venga en gana con ello porque este sistema capitalista nos enseña que el dinero es poder, ¿no? O sea, incluso es como una frasecita. Y esto significa, yo puedo disponer de esa pluma, puedo romperla, puedo usarla para escribir, puedo tirarla a la basura igual con el agua, ¿no? Puedo abrir la botella y nada más tirarla o regalarla, lo que sea. El punto es que puedo hacer lo que quiera con eso. Y si nosotros le estamos hablando de que vivimos en un sistema en donde la mujer es un objeto, en donde a la mujer no se le paga por su trabajo, sino más por esa explotación, como ese símbolo que tiene, simplemente es deshumanizar a las personas, es dejar de verlas como personas con sentimientos, personas con ciertas características que les son inherentes y más como un objeto sexual. Y por eso es que estamos hablando no de trabajo sexual, sino de explotación sexual. Y por eso creemos en el abolicionismo, porque regularlo lo único que genera son más problemas, es decir, cuando tú estás diciendo, imagínate que, y esto más lo decía cuando preparábamos el tema, que qué onda con los niños, ¿no? Como imagínate decir, vamos a regular la pedofilia. O sea, claro que ahí nos vamos a alterar y vamos a decir, oye, ¿qué pedo? Nadie puede disponer de los niños. No puedes, no tienen la voluntad de decir si quiero o no quiero. Y entonces, ¿por qué creemos que las mujeres que viven en condiciones de desigualdad, que tienen que recurrir a este tipo de explotación de trabajo sexual, van a decidirlo por su propia voluntad? Nadie lo haría. Entonces, ¿por qué querríamos regularlo? Es simplemente partir de una mercantilización de decir, las mujeres tienen un valor, entonces venga, tanto dinero yo gano, tú ganas, todos ganamos, ¿no? Liberación sexual, pero eso no es una buena solución, ni siquiera se acerca porque estamos hablando de que no hay voluntad, de que el sistema quite esa voluntad. Entonces es una explotación tal cual y es en donde se habla de esta idea de que el Estado llegaría a ser un proxeneta si se llegara a regular, ¿no? Como de, bueno, vamos a poner ciertos centros para ir regulando la salud sexual de estas personas, que no tengan enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, etcétera. Pero bueno, eso es como a manera de introducción de lo que creemos es algo poco productivo para cambios trascendentes dentro de la historia de nosotras como mujeres que hemos sido violentadas, porque es una forma de violación. Cuando no hay voluntad, hay violación, aunque des dinero. Que de hecho Maf hace rato decía una frase, pero me gustaría que tú la digas y nos platiques un poco más de esto. ¿Qué piensas? Pues totalmente, creo que con respecto a lo primero que mencionas, en el tema ya desarrollando lo que Sayan mencionaba, que es la explotación pagada o el primer tipo de trabajo y explotación del cual estamos abordando, realmente hay muchísima opresión y mucha violencia porque, como bien mencionaba, no es un trabajo, partiendo desde la idea o el concepto que en un trabajo, en algo remunerado, que está regulado y sobre todo tiene que tener beneficios y regulaciones en todos los sentidos para protección de los empleados, pues no, en el caso de estos tres temas que vamos a abordar, no los tiene. Y otro caso que en un trabajo, pues lo que más se valora es la experiencia para poder contratar a alguien, siendo que casualmente en ninguno de los tres la experiencia te garantiza que puedas continuar en ellos. Sobre todo no solamente por la explotación y los traumas y psicológicos y de muchas formas físicas e integrales en cuanto a tu bienestar y que pone en riesgo tu vida y sobre todo tu forma emocional de responder y de ser resiliente ante este tipo de cosas, sino que también es algo demasiado violento y que no se puede de ninguna forma continuar pugnando por la capitalización de este.
creo que abordando la parte que Sayan mencionaba, esta dicotomía en cuanto que está el abolicionismo, que es lo que nosotros y lo que realmente busca el feminismo radical en cierto punto, que es realmente cancelar esto, que se prohíba y que sobre todo se castigue a quienes realmente son los violentadores. En el abolicionismo es algo que traería muchos y más cambios positivos que el regulacionismo, siendo que, por ejemplo, en el abolicionismo lo que menos se busca, como mencionabas allá hace unos momentos, es criminalizar a las víctimas o a las mujeres, que en este caso son las que están siendo violentadas, subordinadas y oprimidas históricamente. Lo que busca es castigar al prostíbulo, al lugar donde las trafican y sobre todo a las personas que las manejan. A ellas lo que busca la rama abolicionista es darles los medios, la salida y la oportunidad de conocer otro tipo de vida y saber que no tienen por qué vender sus cuerpos y que no valen solamente por lo que las personas puedan pagar o en el momento que lo puedan hacer, siendo que cada persona pues tiene derechos inherentes y características que deben ser protegidas y mucho más pues alentadas a desarrollar en el caso de las personas, como sus características físicas, psicológicas, también mentales y todo, para tener un cuidado realmente integral. Posteriormente, mencionaba Sayan que la prostitución y todo este tipo de trabajos es violación pagada. Pues sí, porque si tú tienes que pagarle a alguien para poder abusar sexualmente de esa persona porque es un abuso, porque no lo quiere, porque no lo querría realmente. Si hay dinero de por medio es porque pregúntate si realmente la persona lo quiere. Es al contrario una necesidad y surge de mucha desigualdad social, económica y sobre todo de un sistema que todo el tiempo nos ha perpetuado a las mujeres y que es la única forma y el medio para muchas de alcanzar pues a llevar pan a su mesa y sobre todo de sobrevivir, porque eso sin duda alguna no es vida, las traumatiza, las revictimiza y son formas súper violentas de tratar con las mujeres y de sobre todo traumatizarlas en maneras que no solamente es el acto, lo que dura esa noche, lo que duran esas semanas, sino las repercusiones mentales y emocionales para las víctimas años después, no de manera psicológica únicamente, sino física, también el trauma que sus órganos y sus cuerpos reciben de recibir penetraciones pues forzadas, constantes. En una sola noche, ¿cuántas personas tienen que eh, pues soportar? Básicamente en la forma que quieran, en el tiempo que quieran, en las condiciones que quieran los clientes, obviamente. Todo esto porque ellas no pueden decidir, realmente no son libres y muchas personas, me gustaría también que Sayan nos comentara esta parte, ¿no? Porque muchos creen este mito como de, ay, es que pues entiendo el punto de las que están obligadas, pero ¿qué pasa con las que están ahí por gusto? O sea, cuando realmente lo mencionan como si fuera una diversión, como si fuera un hobby o algo que se pudiera seleccionar, como de, ah, bueno, si vas a estar aquí por elección, tanto el prostíbulo, los proxenetas y todas las personas involucradas te vamos a garantizar tu absoluta seguridad, lo cual es vivir en una utopía que realmente no existe, no hay derechos, porque en un mundo que no tiene reglas, evidentemente no les preocupa a las mujeres porque no las ven ni siquiera como mercancía que hay que cuidar, ni siquiera como empleadas, no las ven como humanas. Por eso es que vemos la forma en la que el regulacionismo, más allá de capitalizarlo como el Estado y sacar impuestos de esto, no tiene otra alternativa, otras medidas, no busca ayudar a las víctimas, no busca crearles apoyo de ninguna manera, ni sanitario, ni en cuanto a su salud física, mental, ni mucho menos mandar a atender a los clientes, como de, oye, para estar con una mujer tenemos que hacer análisis y chequeo. Eso es vivir en una utopía porque el sistema siempre va a defender a los violentadores. Por algo cuando arrestan a las mujeres en este tipo de situaciones, casualmente a los clientes no los arrestan.
Entonces me gustaría que Sean nos ahonde un poco más desde su rama, cuál es su opinión y perspectiva. Sí, creo que el hecho de asumir que el Estado puede solucionarlo todo, pues es demasiado utópico y claro que no va a pasar. Pero además, hablando de narrativas, eso es básicamente el Estado darse por vencido, me parece, como decir, ay, pues no lo puedo solucionar, no puedo solucionar las desigualdades sociales que llevan a las mujeres a tener que experimentar este tipo de violencia. ¿Sabes qué? Lo regulo, ya está. Hago como que te cuido, ¿no? ¿Qué es lo que vemos que muchas veces hace un Estado deficiente, como el que en muchas cosas tenemos en nuestro país? Pero eso, claro que no va a beneficiar cuando tú como Estado dices, no lo puedo, pues no sé cómo decirlo, como no puedo cuidarte, que no llegues a esta situación. Entonces, mujer, ya estás en esa situación, te cuido. ¿Y cuál es el impacto de esto? Decir, ya no me tengo que preocupar por lo de antes, ya lo tengo regulado. ¿Para qué pierdo mi tiempo de esa forma, desde esa perspectiva, cuando yo solamente hago como que hago algo, ¿no? Y continuando un poco más con lo que Maf preguntaba de esta idea de, bueno, ellas lo eligen, ¿no? Ganan un buen liberación sexual, no sé, algo así. Eso no pasa porque voy a hacer una pregunta que ya le había platicado a Maf y esta es para todas, para todos. Pensemos en nosotras como mujeres. Si tuviéramos todo el dinero del mundo, si en verdad no nos faltara nada, no necesitáramos estar preocupadas por qué comer en un día, por que el uniforme de la criaturita o algo así, no sé, o sea, de verdad, ni una sola preocupación que te puedes dar hasta vida de lujo si quieres. ¿Realmente tú estarías pensando, bueno, me voy a dedicar a la prostitución o a la pornografía o a alquilar mi vientre por mi propia voluntad? No, eso no pasaría. ¿Por qué? Porque yo aquí me tendría que andar preocupando o por qué desde esa perspectiva diría, ¿por qué voy a usar mi tiempo de esa forma? Si yo tengo el suficiente capital para andarme preocupando por otras cosas, creo que difícilmente una mujer va a decir que estaría dispuesta y si lo hace probablemente es porque lo dice desde ese privilegio de no tener una perspectiva de las violencias que viven las mujeres, como lo que nos decía Maf, el cómo es algo traumático. Imagina estar todos los días o gran parte de la semana o del día siendo violada por un hombre. O sea, qué traumático debe ser. Ningún trabajo tendría que generarte ese tipo de traumas. Eh, y digo tendría porque pues aquí tenemos un ejemplo y habrá otros cuantos, pero entonces ahí estamos hablando de que no hay un trabajo en condiciones dignas. Y ojo, que no se trata de lo que decía anteriormente, decir, bueno, es que regúlalo y ya está solucionado el problema. No va por ahí, porque ya les dije cómo la narrativa del Estado sería otra de decir, no me tengo que preocupar de lo demás, ya está, lo solucioné. Tranquila mujer que te estoy cuidando. No es mujer, te estoy cuidando, es mujer, estoy usando tu cuerpo. eh, y más que mujer, como desde esta característica de persona, el objeto, ¿no? Como, bueno, me sirve a mí, no le humanizo como tal. Eh, Recordemos que aquí no hay voluntad en este supuesto trabajo, porque quienes se dedican a ello, pues preguntémonos qué tuvieron que experimentar y vivir para llegar a estar en esa situación. Seguramente, pues, cosas que nosotros no dimensionamos y qué lamentable que el Estado falle de esa forma porque, ojo, nos enseñan, incluso si una mujer dice, bueno, lo hago por mi voluntad, está al otro lado en donde ya demostramos cómo es algo sistemático, cómo somos educadas para saber que tenemos que servir a cierto grupo social, a los hombres. Y además, como Maf nos decía desde un inicio, nosotras tenemos que sobresalir de formas diferentes en el ejemplo que nos ponía con el trabajo, ¿no? Como hace rato ya me platicaba que ir a una entrevista de trabajo es para algunas mujeres el tener esta conciencia de decir, tengo que verme físicamente presentable, usar una ropa, y estoy hablando así de la normalidad, no estoy diciendo que de una forma provocativa, no, sino de esa elegancia que dices, bueno, es que un hombre nada se pone un traje y ya está. Bueno, la mujer puede hacer lo mismo, pero
ella me decía, ¿y qué pasa con el maquillaje? Imagínate que yo voy como si nada. Entonces es como esa idea de el físico es algo que tiene relevancia. Entonces yo sé que por ahí como mujer puedo tener buscar este estado de igualdad, básicamente, supuestamente, pero que no llega a ser de esa forma. No sé si quieras hablar un poco más de esto, Maf, o si creas que debemos pasar al siguiente tema. Sí, creo que totalmente mencionas la forma en la que nos cosifican, continuamos siendo objeto y cómo la prostitución y todas estas temáticas nos recuerdan tristemente a las mujeres, el lugar histórico que se nos ha dado en relación a los hombres, a una subdivisión y sobre todo a una emancipación donde quienes triunfan son ellos, donde quienes pueden darse el lujo y la libertad de ser en su totalidad y dedicarse a otras cosas como más intelectuales, nosotros no. Nosotros nos tenemos que preocupar por características que nunca debimos hacerlo en su original. Y pues bueno, nada más como mencionar, hace un rato mencionabas que puede que mucha gente diga como, no, es que esto puede aparentemente ser seleccionado o la elección de una persona, o sea, ponle que no todas están ahí por obligación, o ponle como de, pues sí, no todas están ahí en malas condiciones, ¿no? Hay algunas que lo deciden, pero me gustaría tratar este tema en el siguiente, que pues es también muy amplio y tiene toda la relación con lo que ya hemos visto, que es la pornografía. Iniciando justo esta parte de cómo parecería algo súper sutil, como de, bueno, es que pues aquí como tal, a pesar de sí ser como un tipo de prostitución pagada, no es violación porque las medidas están mucho más higiénicas, porque hay un estudio, porque hay productores, porque terminas una escena y ya está, o porque conoces como, tienes seguridad o tienes el respaldo y puede que te estén grabando y todo, pero hay gente detrás de ti que realmente no le importas, gente que por algo hacen más vulnerables a las mujeres, porque algo que yo le comentaba a Seiyan en el caso de la prostitución y que también me gustaría que explique un poco más adelante, es que cada vez distorsionan nuestras mentes con algo que parecía ser simple, parecía ser sutil, parecía ser como rosa y muy simple, que era la penetración en el caso de la pornografía, que era pues algo pues tranquilo entre dos personas, pero desde el lado de la mercadotecnia, desde cómo vemos y construye nuestro cerebro estas imágenes visuales, una imagen repetida varias veces deja de significar. O sea, ya lo mencionaba como de un acto que repites varias veces y que naturalizas y normalizas, dejas de hacerlo consciente, porque es algo de tu cotidiano, porque es algo que ves tantas veces que deja de crear un impacto. Y así, en su origen, fue la pornografía. En algún punto y en alguna época era normal, era como light, y dejó de crear impacto porque nuestro cerebro y porque mucho de lo que vemos y los estímulos, porque vivimos de eso, de estímulos, dejan de significar y de creárnoslos. Entonces, poco a poco esa industria machista, misógina y de hombres, que son generalmente los directores o líderes de la explotación, continuaban diciendo, bueno, hay que, esto es una audiencia, esto es una empresa, y hay que tener público contenido y ver la forma de que la gente se siga enganchando con esto, haciendo como que el sexo en este tipo de películas o de entregas fuera cada vez más violento, cada vez ya no son solo dos personas, sino son más, fuera cada vez ya no es algo cómodo, tranquilo y normal, sino algo muy extremo que violentaba, denigraba, trataba a las mujeres peor que animales y creo que surge desde esta parte de cómo nos enseñan desde niños quiénes van a dominar a las personas, lo que hace rato mencionábamos, cuál es tu lugar en la sociedad, ser dominante o el dominado, porque se ha visto que históricamente el lugar de los líderes o los que tienen el poder son los hombres.
Entonces, en el sexo es donde en este tipo de escenas, más que nada, o industrias, se nos recuerda cuál es nuestro lugar. Y algo que también mencionábamos es que podríamos desde estas narrativas decir, bueno, es que pues hay un sistema como de protección y todo y puede que tú seas libre de elegirlo, pero cuando estás en una escena, a la gente no le, o cuando estás ya ahí en el acto y todo eso, a la gente no le importa si tienes maestría, cuánto ganas tu familia, quién eres, si eres famosa o no. Le importa sacar una escena y tú vas a hacerlo por algo. Muchas de las actrices, ex actrices de esta industria, se quejan todo el tiempo y salen a dar la cara y la luz después de tantos años de trauma. Y muchas veces la gente dice como de, bueno, pero es que tú les preguntas o si tienen ellas en el momento de la fama o ahí, ¿por qué no hablaron? Y hay dos cosas. La primera es que cuando tú estás viviendo, tú nunca puedes resignificar el trauma hasta que sales de él. Cuando te están violentando constantemente, tú no puedes hablar, no solo porque no quieras, sino porque tu cuerpo lo está normalizando, porque no lo dimensiona, porque necesitas tomarte un tiempo para poder procesar. Y es por eso que cuando ya se vuelven ex actrices, cuando ya se vuelven material desechable, que las personas las rechazan, cuando ya no las protegen y muchas veces contraen todo tipo de enfermedades, pues deciden realmente darse cuenta de lo que vivieron, de los traumas. Creo que también, bueno, antes de eso me gustaría escuchar a Sean. ¿Podrías hablar de cuál es como todo lo que tú dimensionas de estos traumas y por qué es algo que obviamente estamos en pro de abolir? Sí, claro. Me, me pareció algo a resaltar esta mención que haces a cómo el hecho de tener un doctorado, de decir, ¿sabes qué? Soy una persona, no sé, que tiene tantas publicaciones, que es súper reconocida en el ámbito internacional por la experiencia y resolución de ciertas problemáticas sociales, lo que quieras, o sea, y por mi voluntad, yo digo, me voy a dedicar a este tipo de trabajo. Entonces, me pareció muy interesante cómo lo analizas y dices, bueno, ya cuando estás ahí no eres más que un objeto, básicamente, ¿no? Es como, quiero una escena, ponte de esta forma, haz esto. Desconozco totalmente cómo se graben del todo, pero, o sea, así es como lo dimensiono, ¿no? De mujer, ponte a hacer esto. Y ya. O sea, no es como que el título o lo demás tenga una relevancia. Y lo problemático de eso es que justo se pierde la dimensión. No es que esa mujer sea su título el tipo de reconocimientos que tenga, no, no va por ahí, sino que el problema es que la mujer es un objeto y ya está, no importa quién seas. No importa si tú tenías suficiente capital y no necesitabas hacer eso, lo hiciste por voluntad propia. No, o sea, primero eso no va a pasar, pero supongamos que pasa, no les importa, sigue siendo un objeto. Entonces ahí está el problema de por qué es algo estructural. Y ahora continuando un poco más, me gustaría decir que no es, que el problema de esto es más que nada el impacto que tiene la pornografía en la vida de muchas personas, que Mav nos decía cómo va escalando. Y que en un inicio introducíamos cómo los niños desarrollan su masculinidad, llega la adolescencia y existe un choque, ¿no? Pues no sé si ustedes lo recordarán, Mav y yo sí, porque lo llegamos a platicar de cómo por eso de la secundaria muchos de nuestros compañeros empezaban a presumir que tenían, no sé, como de, ay, no sé, hacían comentarios sobre que se habían masturbado básicamente viendo pornografía, etcétera, ¿no? Como algo que les enorgullecía mucho. Y el problema de eso es que muchas veces en un país tan desinformado sobre educación sexual como lo es México, ese es el primer acercamiento. Esa es la idea de lo que las relaciones sexuales llegan a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los padres, dentro de la escuela, o al menos en la generación a la que nosotros correspondemos, pues era algo tabú, algo que ni de broma se tocaba como, bueno, ahí queda, edúcate solito, ¿no? Vas a la escuela eso. O de forma muy superficial. Y ahora imaginemos un niño que le están diciendo, tú tienes que dominar, el mundo se basa en dominar o ser dominado, y los hombres debemos de dominar. Entonces,
¿Qué pasa con eso? Pues daña las relaciones de las personas, daña esta percepción del niño a decir, ese es el sexo, ¿no? Eso es tener relaciones sexuales y yo quiero hacer eso, básicamente, ¿no? Yo quiero replicarlo en mi vida sexual cuando sabemos que, pues, ni de broma se acerca a una relación sana sexualmente. ¿Y qué aprendemos nosotros como mujeres además? O sea, se lo platicaba más que incluso puede ser una narrativa en donde si una mujer ve ese tipo de contenido, dice, bueno, creo que eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Complacer a este sujeto, a este individuo, y en dónde quedamos nosotras. Qué problemático que algo tan pequeño desde la perspectiva de muchas personas como, ay, es su voluntad, me están grabando, qué bonito, déjalos, deja que disfruten su sexualidad. No, o sea, están dando todo un mensaje a quienes educan muchas veces de esa forma por cómo mm, no hay información pues asertiva de ese tema y eso es lo problemático desde un enfoque de la narrativa y desde el otro es cómo perjudica a las mujeres sobre esta idea de deshumanizarlas totalmente. Porque cuando nosotros repetimos algo de forma muy constante, pierde significado, ¿no? O sea, no sé, imaginemos eh, alguien que se dedica no sé, empaquetar algo. O sea, en un principio es como, bueno, estoy razonando, tengo que ver las proporciones, asegurarme de que todas estas cosas entren a tal caja, no sé, algo así, ¿no? O sea, como que se analiza en un inicio. Pero ya de forma tan repetitiva, pues sí, podremos decir, toma una especie de experiencia, deja de importar, simplemente lo hace de forma automática. Entonces ahí nos damos cuenta cómo cuando repetimos algo, nos alejamos de eso. Deja de tener un significado, simplemente es un hecho que pues ya no trasciende nuestra vida. Y a eso con esto quiero retomar el punto que me decía de cómo va en un principio ese tipo de contenido era algo pues light, algo ligero y que con el paso del tiempo uno empieza a consumir tal vez cosas que busca y le provoquen la misma sensación. Y lo problemático de eso es, ya dijimos, ¿no? Cómo aprendemos muchas veces de lo que vemos y más cuando hay desinformación sobre el tema. Entonces las relaciones se llegan a ser violentas tomando ese punto de referencia, como, bueno, yo aprendo que esto es, entonces debo de hacerlo. Pero bueno, les repito, ¿no? Esa es como otra de las vertientes. Ahora sobre la situación de las mujeres que llegan a experimentar esto, pues es totalmente cierto lo que Mav nos platica de cómo me encantó, ¿no? No puedes, algo así decía, como no puedes resignificar un trauma hasta que sales de él. O sea, qué poderoso esa frase que nos dijo y cobra todo el sentido del mundo que actrices muy reconocidas de repente digan, ¿sabes qué? Yo experimenté estas violencias y a eso también se le llama abuso, ¿no? O violencia o incluso violación. Porque el hecho de que firmen un papelito y digan, sí, me comprometo a revisiones periódicas, me comprometo a grabar tantas, no sé cómo le llamen, como películas, videos, lo que sea, pues no, eso no significa que ya inmediatamente ya no puede existir una violación, ¿no? O un abuso. Eh, pero bueno, me gustaría escuchar un poco más a Maf de qué piensa sobre todo esto. Pues que también con respecto a lo que mencionas, creo que es importante abordar, porque hay tanta gente que defiende a esta industria y si nos tomamos tanto tiempo, por ejemplo, para hablar de la pornografía, es porque hay gente que cree que realmente no hace daño, que no violenta, que no es más allá de una imagen, como la televisión. Como mucha gente dice, bueno, es que la televisión pues realmente no se hizo para educar, para informar, se hizo para entretenimiento. Entonces, pues sí hay como contenidos basura y todo eso, pero pues, ¿cuál es el problema? Su función no es un libro, su función no es educar. Y esto es vivir en una utopía bastante, pues, donde te desresponsabilizas de las acciones, te deslindas de toda la ética moral y carga que pudiera tener tu mensaje, que como personas en el medio, como personas que debe tener ética pues periodística, ética en los medios de comunicación y difusión,
pues tenemos que concientizar, porque todos los mensajes comunican y llevan a una acción colectiva, ya sea del entretenimiento, ya sea de información, y por algo es que este tipo de mensajes significan tanto y moldean generaciones enteras y pensamientos e ideologías. En el sentido de, como bien decía Sayan, dañan las concepciones que tienes de tu propio cuerpo, de tus amigos, de tu pareja, y por algo, como ella mencionaba, las razones y obviamente los motivos e impresiones que teníamos hombres y mujeres la primera vez que vimos pornografía son totalmente distintas, porque los hombres lo normalizan desde los 9 años, 10 años, y la sociedad se los impone, sus amigos, y se acostumbran a verlo. Pero en el caso de las mujeres, como ya lo habíamos comentado Sayan y yo, te traumatiza saber que eso te van a hacer a ti. O sea, venir de una familia, de un lugar donde como mujer te enseñan a que tú vales mucho, a que pues te tienes que respetar a ti misma, cuidar estas rutinas de self-care y de todo, a que veas este tipo de videos y creas que así es la vida y te tienes que dejar violentar de esa manera, y cuando realmente lo vives, muchas se trauman porque no es placentero, porque no lo disfrutan, porque te normalizan y te dicen como que el sexo es más allá de la penetración. Pues nada, nada más, pues es eso, porque para ti como mujer es lo único que tiene que ofrecer, porque obviamente ni en la pornografía que está hecha para hombres y por hombres, ni en muchas industrias nos preocupamos por lo que sientas, por tu cuerpo, simplemente por la satisfacción del hombre. Entonces, si a ti no te significó nada, pues no nos importa, porque pues no es para ti este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque pues es violento. Otra cosa que comentaba con Sayan es que es súper importante con respecto a las industrias del cine, la televisión y todo, es que pues todo mensaje comunica cierto tipo de narrativas con respecto a el cine, por ejemplo, que es considerado el séptimo arte, pues es la combinación de música, mensaje, imagen, sentimientos, sensaciones y emociones. Y aquí no es algo que se pueda disfrutar ni como familia, ni como individuo, ni que mucho menos se enseñe. Y es algo que traumatiza, revictimiza, y no es arte de ninguna manera el violentar mujeres, el cosificarlas. Creo que por algo hemos normalizado mucho esto, y también algo de lo que me hablaba Sayan hace rato, que era pues el nueva forma de cosificación y explotación de mujeres, que te hace creer, y este es el tema más como difícil y actual del que vamos a hablar, que es como el OnlyFans, ¿no? El decir, bueno, tal vez yo no esté teniendo como sexo de ninguna forma, no estén violentando mi cuerpo, porque solo son imágenes, porque solo las envío, porque realmente pues lo que hagan con ellas no me representa ningún daño, ni físico ni moral, porque pues gano dinero y yo me empodero y puedo comprarme un coche, puedo comprarme una casa, y si es una forma en la que pues puedo salir adelante, está bien. Pero esto, lejos de empoderarte, de liberarte, que es lo que buscamos, de hacerte consciente de que vales como persona, no como objeto, pues te sigue cosificando, porque dice, no te preocupes, no tienes trabajo, no tienes, a pesar de que tengas maestría, doctorado, siempre te puedes prostituir, siempre puedes hacer esto, siempre puedes subir fotos desnuda. Y creo que es una gran forma de decirle al patriarcado y a las personas, ¿sabes qué? Te vendo otra vez, nuevamente, mi cuerpo, que está evolucionado de las distintas formas con las nuevas tecnologías, para hacer lo que tú quieras de él. Compartirlo, violentarlo, imaginarte que haces cosas horribles, destruirlo, pero algo tan sagrado, no como el cuerpo siendo como puritanas, pero algo tan mío, se vuelve tan comercial, tan efímero y, como mencionabas, Sayan, tan vacío, tan normalizado. No sé si te gustaría mencionar algo más de este tema o te gustaría pasar al último, pero yo te escucho y tus conclusiones de este. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, como incluso el OnlyFans es una visión muy sesgada desde un privilegio de decir, bueno, quiero un poquito de dinero, ¿no? Que va, gano. Pero notemos cómo incluso esas bromas que
ya son las más comunes de escuchar últimamente y me parece que muchas veces a quienes yo se las he escuchado es a amigos que son gays. Yo digo, aguas con tu misoginia ahí interiorizada, pero, o sea, también de mujeres, ¿no? En general, hombres y mujeres hacen esta broma de, ay, ¿saben qué? Estoy buscando tal cosa, insértese, no sé, bien material, costoso, me voy a abrir mi OnlyFans. Notamos cómo el dinero es lo que está de por medio, ¿no? Y es por eso que decimos es una falsa liberación sexual, porque no nos está permitiendo este empoderamiento, perdón, esta libertad de la que hablábamos desde un inicio, porque al final es esta dependencia continua de decir, o más que dependencia, como es este estatus en donde son los hombres quienes consumen, ¿no? Y no como personas, sino como objetos. Como yo cuando veo esa foto, yo no estoy viendo a, no sé, a Sayan como persona con ciertos derechos, no sé, cosas básicas, ¿no? Derechos humanos. No, yo estoy viendo una imagen, un objeto, y empiezo a verla como un objeto, ya está, hago lo que deseo con esa foto y ahí lo problemático es justo la narrativa que esto trae, es decir, no puedo con el sistema, me le uno a él, lo quiero absorber, pero no termina ayudándonos en nada, ¿no? Esa no es muchas veces la solución, ¿no? Hay que resistir en demasiadas ocasiones por cómo todo está planteado desde, pues, cómo se vive. Y a mí me gustaría agregar una cosa más sobre cómo hasta ahorita los temas que hemos visto lo que hacen es simplemente normalizar la violencia. Y es que la violencia no nada más es que lleguen y te golpeen y ya está. No, la violencia también puede ser simbólica, la violencia puede ser de muchas otras formas en donde al final lo que tú estás teniendo es una repercusión y no únicamente en ti, sino en el colectivo, ¿no? Em, en perpetuar esta idea de las mujeres son objetos, las mujeres deben pues no sé, estar dispuestas a ciertas cosas, etcétera. Y como última reflexión de esto, pensé que alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa con los hombres que se dedican a la pornografía en este caso, no? Creo que no dudo que en algunas ocasiones pueda ser algo también traumatizante, pero hay una gran diferencia entre cómo una mujer lo experimenta y un hombre desde la narrativa, desde cómo se es educado, y es lo que hablábamos nuevamente en un inicio, de esta idea de dominar para un hombre es lo mejor, dominar o ser dominado. Y esa idea de una libertad sexual en donde es como, incluso el ejemplo de que un niño empieza a decir, o un hombre, ¿no? Como de, yo he estado con tantas mujeres. Y es como de, eso, campeón, éxito, pues, wow, ¿no? De puras aplausos y celebraciones. Pero una mujer, ¿qué es lo que pasa cuando se sabe que ha tenido más de una pareja sexual? Bueno, pues muchas veces un montón de comentarios que son groseros, que son, que denigran pues la individualidad de esa mujer, ¿no? Que pasa a ser como un montón de palabras que todos aquí saben de cuáles estoy hablando y no quiero mencionar. Entonces ahí notamos como sí hay una diferencia de cómo somos socializados de lo que es bueno o no para cada sexo. Para un hombre, claro que va a ser algo a cierto punto empoderante decir, ¿sabes qué? Soy un actor porno. Yo he grabado estas películas, va a ser como de, wow, pues qué chido, ¿no? Mira, el sueño, incluso. Entonces creo que hay una gran diferencia y por eso es muy problemático en este caso abordándolo desde la perspectiva que hemos tratado de cómo las mujeres son violentadas, cómo es una violación también pagada básicamente y como hay un mito alrededor de esto, de una especie de resignificación del cuerpo o una cosa así, pero bueno, ya dijimos cómo también esto puede generar un estrés postraumático y aplica nuevamente lo que Maf nos decía con la prostitución, que en un trabajo se valora la experiencia, en un trabajo es como cuántos años llevas trabajando en esto, ¿no? Te voy a pagar más. Incluso si fuera así, como de, bueno, yo sé que ya tienes experiencia, te voy pagando más, socialmente, en un trabajo normal, entre comillas, lo que tú tienes es un reconocimiento social también, como decir, wow, lleva tantos años siendo comunicóloga, no sé, lleva tantos años siendo policía, no sé, lo que quieras. Entonces, ¿por qué no hay un reconocimiento social de esto? Y un reconocimiento social positivo, como de, wow, lleva tantos años haciendo esto.
no lo existe porque el sistema nos enseña que es algo no deseable, que es como de, ay, pues ya ha estado con muchas personas, pierde su valor. Eso es lo que nos enseñan básicamente y es lo que refería anteriormente de cómo a las mujeres, mientras más parejas sexuales hayan tenido a lo largo de su vida, pues mayores características poco, pues, positivas socialmente se le pueden dar. Pero no sé, Maf, ¿quieres comentar algo sobre esto o pasamos al siguiente tema? De acuerdo, entonces pasamos al último tema que tiene que ver con el alquiler de vientres. Para ello me gustaría que Maf, tú fueras quien nos introdujera un poco qué es esto y cuáles son las consecuencias negativas que podemos encontrar para las mujeres dentro de toda esta temática que hemos platicado. Muchas gracias. Pues justamente este tercer y último tema del que vamos a hablar es la cúspide de la explotación perfecta hacia el cuerpo de las mujeres por parte del patriarcado y que históricamente nos ha vulnerado, pero que controversialmente la mercadotecnia, al introducirnos este concepto de una manera tan rosa, tan light, nos haría creer que realmente no hay ningún problema, que todo es romántico, que todo es por consentimiento y que por supuesto las condiciones en las que se da, a pesar de que exista dinero de por medio, pues son las más homogéneas, ¿no? Justamente el tema de la gestación subrogada surge cuando el concepto aborda el hecho de que trata de una sustitución de una tarea por parte de otra persona, de su labor o en este caso, pues de gestar a un bebé. ¿Y cómo es que nos afecta esto si las personas es que lo quieren o a pesar de que haya dinero de por medio? Bueno, pues porque la cosificación de las mujeres no solamente es algo tan simple que se pueda capitalizar y pagar como con un precio, con una cuota de ya te pagué tanto dinero y está bien, puedo hacer de tu cuerpo, de tu vientre y de tu tiempo, en este caso 9 meses, aparentes, pues lo que yo quiera porque ya te pagué, cuando realmente no es así, porque no se habla de todo lo que hay detrás, como las secuelas, como las condiciones en las que se dan, tanto de bienestar físico, emocional, y las repercusiones, por supuesto, con el cuerpo de las mujeres. Esto ya iremos viendo que es bastante traumático y nada como nos los pintan los medios de comunicación. Pero me gustaría antes que nada que Sayan nos ayude a hablar de cómo es que históricamente surge la necesidad de que esto se vuelva un negocio, porque para que alguien compre algo, necesita haber una necesidad de una persona o bueno, la idea de que pues quiere comprarlo o capitalizarlo. ¿Nos podrías ayudar en eso, por favor? Sí, claro, justo esto que mencionas lo voy a relacionar un poco con derecho, eh, porque la necesidad de esto, bueno, creo que puede tener muchos matices, muchos puntos de análisis desde una narrativa de cómo las personas se autorrealizan, desde lo que nos enseñan en la escuela, como las etapas de la vida, ¿no? Naces, creces, reproduces y mueres. La reproducción siempre aparece ahí, últimamente creo que se ha cambiado un poco, pero sí, muchos de nosotros, y al menos creo que nuestra generación, crecimos con esa idea. Y hablando un poco con lo que introducíamos este episodio sobre cómo los hombres llegaban a crear su identidad a través de lo que era una masculinidad, las mujeres también lo hacemos, ¿no? Con esta idea de feminidad, pero ¿qué es lo que nos enseñan? Justo eso, que nuestra realización de alguna forma está en poder perpetuar nuestra especie o nuestros genes, yo no sé por qué, pero, o sea, es parte de lo que casi casi nos dicen, tú vienes al mundo a hacer esto. Y entonces crecemos con la idea de que tenemos un derecho. Y anteriormente dije que lo iba a relacionar con mi carrera, porque cuando nosotros reconocemos que existe un derecho, entonces sabemos que hay una obligación. El ejemplo de esto es que yo tengo el derecho a la educación, pero si yo tengo ese derecho, ¿quién me lo va a garantizar? ¿No? Entonces, en ese sentido, tendría que ser el Estado. El Estado aquí es quien estamos viendo como esta figura que desde derecho y otros autores, no sé, ciencias sociales en general, podemos entender que hay una especie de pacto entre las personas con el Estado, que es lo que nos hace poder exigir de alguna forma nuestros derechos humanos, porque nosotros, algunos autores dicen, estamos cediendo parte de nuestra voluntad, de nuestra autonomía y nos estamos uniendo a un pacto más grande que nuestro ente, ¿no? Que nosotros, como si llegáramos a un ente más grande.
Entonces, aquí, en esta idea de que nosotros tenemos el derecho de tener hijos, hijas, entonces estamos hablando de que alguien tiene que cumplirlo y evidentemente el Estado no va a hacer. O sea, no directamente. Claro que tenemos incluso constitucionalmente el derecho de tener y planificar una familia, pero ¿cuál es ahí en eso en lo que interviene el Estado? Pues en estos programas de educación sexual, los hospitales públicos, tú tener acceso a un seguimiento rutinario de cómo va el embarazo, etcétera. Pero el Estado no llega y te dice, aquí está el bebé, claro que promueve la adopción, aunque no se dé mucho, pero no llega y te dice, toma el bebé, yo lo produzco, toma mi cuerpo o algo así, no, porque es un ente abstracto. Entonces, si nosotros decimos, tengo el derecho de tener un bebé que tenga mis genes, pero sabes que yo no puedo tenerlo desde mi cuerpo, desde mi pareja, estamos hablando de que la mujer en todo caso es quien tendría esa obligación. Nosotros le estamos delegando pues, esa, ese derecho que se supone que tenemos, que al final me parece es algo muy violento, porque nosotros estamos asumiendo que nos deben algo, que las mujeres deben algo, y en este caso entramos con esta narrativa de qué es ser mujer. Pues bajo esta visión, probablemente alguien pensaría que ser mujer es ser un vientre, ¿no? Es tener un útero y poder producir bebés. Y eso, claro que es muy lamentable que se ha visto de esa forma. Entonces, por eso yo creo que es muy contraproducente estar a favor en este caso del alquiler de vientres, porque notamos todo tipo de violencia, desde lo que tú nos platicabas de cómo llega el momento en que se tiene el producto de este contrato que es el bebé y la mujer que está ahí queda olvidada. Eso evidentemente no es algo que no tenga ningún tipo de repercusión en la mujer que se ve involucrada en esto. Que también nuevamente me parece importante recordar que nosotras ya hemos desarrollado dentro de lo que es la prostitución y la pornografía, cómo las mujeres llegan a estas situaciones no desde un privilegio, porque no existe, sino que algo las llevó de una u otra forma a hacerlo. Estamos hablando de que no hay mujeres que tengan una estabilidad económica perfecta y que puedan gastar su dinero en lo que les venga en gana, como hacer viajes súper extravagantes o lo que sea, no van a tener la voluntad de buscar alquilar sus vientres, sino son otras mujeres. Y esas mujeres nadie las protege. Pero me gustaría que tú nos ayudaras a desarrollar un poco más el tema, Maf, que me dijeras qué piensas de esto. Sí, totalmente. Creo que lo más importante es recordar, en este caso, quiénes son las verdaderas víctimas, que son las mujeres. Porque el sistema, y retomando un poquito la mercadotecnia y las películas, las series, que abordaré un poquito más adelante, nos han dicho, no, es que, por ejemplo, o los comerciales, esta pareja, pues, heterosexual no podía tener bebés porque ya habían intentado por mucho tiempo, hormonización, de muchas maneras y no podían tener bebés. Entonces hay que buscar a una mujer para que ellos se les cumpla su sueño. Y no los venden como una historia pues súper rosa, donde aparentemente encontraron a la mujer que les quería dar el bebé, gestarlo sin ninguna repercusión, sin ningún vínculo afectivo aparente y que lo intercambiaba. Y ya está, todos son felices. Lo cual es demasiado lamentable, como dijo Sayan, porque en varias películas y medios de comunicación nos venden esta idea, en el caso de Friends, por ejemplo, en el caso de las películas e incluyendo pues varios famosos que han hecho su sueño realidad. Famosos, estamos hablando de la comunidad tanto heterosexual como la comunidad LGBT, que llevan su sueño a cabo gracias a mujeres que están dispuestas a entregarles esto como un producto meramente capitalizado, cuando no es así. Finalmente, las historias emotivas tienen atrás mucha mercadotecnia, muchas cosas que no se dicen, como bien los riesgos a la salud para las mujeres, verlas exactamente como vientres gestantes, como el hecho de que tú no puedes tener un bebé nada más por inseminación artificial y ya está. No es como que te quiten un óvulo y ya. Simplemente desde que nacemos como mujeres tenemos un número específico de óvulos que vamos a tener durante toda nuestra vida. Y si tú a una mujer las estás sometiendo a ciertos procesos en los cuales puede ser pues fecundada o estar fértil, disponible,
pues evidentemente hay un desgaste de su cuerpo, un desgaste emocional, hormonal, que no se toma en cuenta y que evidentemente dentro de ningún precio, así sean todos los millones que le quieras dar a una mujer, pues no está contemplado porque las repercusiones no se van a ver a los 9 meses. Se pueden ver secuelas y años después con menopausias precoces, con depresiones posparto desde las cuales no se habla. Y como ya dijo Sayan, ninguna mujer en situación de verdaderamente elegir lo haría. Son mujeres que por el contrario están en extrema vulnerabilidad, contextos sociales demasiado violentos, precarios, que lo hacen para salir adelante. ¿Y que hacen las personas? Simplemente promocionar esta realidad que no son más que granjas de niños como un invento bonito donde pudieron tenerlos. Por ejemplo, históricamente, para tener un bebé de ciertas características, tú tenías que buscar a una persona, a una mamá que tuviera las características que tú querías. Entonces, a fuerza, si tú querías un bebé de ciertas características blancas, por ejemplo, eh, tenías que buscar a una persona así, similar. Pero, ¿qué pasa? Que evidentemente cuando se vive en una condición de privilegio, esto no es posible. Y entonces, así como la tecnología avanza, la opresión también, ¿y qué se hace? Que pues encontraron la manera de en mujeres vulnerabilizadas totalmente en sectores y países pues con mucha desigualdad y pobreza, gestar los genes y el ADN de dos personas que fueran totalmente diferentes a la mamá físicamente y las combinaban y así está. Y es el negocio perfecto porque tú puedes meter las características genómicas y genéticas de una persona que si quieres en otra persona que físicamente pues hasta la estás discriminando, hasta es clasista y ya no hay ningún problema porque pues te sale más barato, porque no hay repercusiones, porque pues no se va a parecer a lo que tu interiorizado racismo no quiere, lo cual no solo es triste y lamentable, sino una forma de seguir perpetuando esta desigualdad y que nadie se dé cuenta, porque a la hora de ver a este producto, pues como no se va a parecer físicamente a las personas que lo gestaron, pues sigue conservándose este sueño dorado de que es un bebé que nació de ciertas características, de ciertos contextos privilegiados, cuando realmente hay mucha opresión histórica. Creo que es algo que es importante reflexionar entre todos para poder constituir un mundo más justo, verdaderamente inclusivo y donde ninguna mujer, como mencionó Sayan hace unos momentos, le debe la maternidad ni bebés a nadie. No es correcto romantizar el hecho de, oh, pobres hombres o pobres personas que no pueden tener bebés. Yo me voy a sentir culpable si no hago esto por ellos. No, nadie le debe su cuerpo a ninguna otra persona y el capitalizarlo está mal y reproduce este tipo de estereotipos. Me gustaría saber qué opinas, Ayem. Creo que esto podemos utilizarlo para retomar la idea que mencionaba en la prostitución, me parece, de cómo el hecho de hacer algo de forma repetitiva llega a desvincularnos, a deshumanizar a esa persona, ¿no? Incluido con la pornografía, en donde simplemente es como yo veo a las mujeres como cuerpos gestantes, yo ya no estoy viendo a una mujer que tiene ciertas características, cierta historia, ciertos vínculos con otras personas, ¿no? Simplemente estoy viendo un cuerpo gestante y ahí me parece que el dinero es una forma en que deshumaniza a las mujeres en este caso, porque como lo decías, este ejemplo de cómo puedes tomar el privilegio, perdón, de una mujer de cierta condición económica, porque sabemos que incluso el tono de tu piel influye en qué tanto tienes acceso a algunas cosas, por cómo históricamente el clasismo puede llegar a repercutir en la historia del flujo económico de las personas, de sus familias, de su patrimonio. Entonces tú puedes tomar el privilegio de esa persona y decir, quiero que mi hijo o hija tenga estas características, pero yo sé que una mujer así jamás va a estar pensando en decir, te presto mi cuerpo, tómalo, ¿no? Como es tuyo. No. Y una mujer que pertenezca a otro grupo social lo va a hacer no porque sea su voluntad, sino porque fue orillada a eso
en cuanto al tipo de oportunidades que se le presentan, que es algo que hemos desarrollado en todo este episodio. Entonces, me parece que otra cosa problemática es como qué pasa con los niños, ¿no? Eh, Imaginemos, bueno, realmente no lo puedo imaginar, pero intentemos hacer el ejercicio, ¿no? De ser un niño o una niña que nació de esta forma. No porque este niño o esta niña sea malo o pierda su valor inherente como persona, que nos enseñan que somos súper valiosos y que no hay ningún número que pueda decir tú vales esto. No, todos valemos igual. Pero la idea de que te están poniendo de alguna forma un precio tus padres, a mí me parece algo impactante, algo que me genera, pues ni yo lo sé, pero hay algo ahí que digo, no me puedo imaginar ser un niño de una edad, o ir creciendo con esta idea de mis padres consideran que este valor de alguna forma, y porque sea más valioso, sino como que otra cosa que me gustaría desarrollar es que sí puede existir mujeres que digan, yo lo hago por mi propia voluntad, a mí ni siquiera me des el dinero, sabes que yo soy tu amiga, quiero cumplir este sueño por ti. Ok, puede ser, es válido, puede pasar, pero no creo que sea algo que termine siendo benéfico para las mujeres en cuanto a que estamos invisibilizando la narrativa violenta a las mujeres que viven este tipo de opresión, visibilizando únicamente a las que sí están de acuerdo, pero que los hacen desde una postura muy, muy, muy privilegiada. Entonces, creo valdría la pena ponernos a reflexionar un poco sobre esto, de cómo la violencia simbólica pues recae sobre todo un grupo y no nada más enfocarnos en unos pequeños grupos. Y ya para finalizar yo mi participación, esta sería mi conclusión para dejar que Maf comente lo que le parezca pertinente. Yo diría que tenemos que quitarnos esta idea tan arraigada de que tenemos el derecho de tener hijos a costa de todo. O sea, claro que podemos, es un derecho tal cual, pero a costa de usar el cuerpo de otras mujeres, simplemente viéndolas como objetos, me parece que no es productivo. Y que además, si es esta idea de yo quiero perpetuar mi especie, mis genes, pues sabemos que muchos genocidios se han dado de esa forma y que entonces esta narrativa que tendremos arraigada de decir mis genes son mejores que otros y por eso quiero los míos, hay que cuestionarlo y darnos cuenta que la adopción también puede ser una muy buena opción y que muy pocas veces es utilizada, está muy invisibilizada, que a fin de cuentas puede traer un pacto social aún más grande, no únicamente para la vida de esas personas que quieren un hijo o una hija, sino para la vida de esa persona menor de edad que está buscando una familia. Pero me gustaría saber tú qué opinas, Ma. Creo que no lo pudiste decir mejor en todos los sentidos. Em, Creo que finalmente en lo que tratamos de abordar alrededor de este episodio es que como sociedad en general, independientemente del sector al que pertenezcamos o el género, tenemos que hacer conciencia y sobre todo buscar cada vez más la inclusión y no la segregación ni selección racista, ni mucho menos misógina o clasista de las personas, de sentir que podemos apropiarnos de ellas y explotarlas en la forma que queramos solo porque son inferiores a nosotros, lo cual es totalmente erróneo. Y retomando el caso de la adopción, responde a una necesidad, como bien dijo Sayan, social, una necesidad en el cual los niños son los que verdaderamente están requiriendo pues cuidado, familia, amor, derechos humanos mismos que se les niegan y que necesitamos visibilizar este tipo de causas. Responde más que nada al derecho de personas que lo necesitan y que no tiene nada de malo y al contrario sería súper clasista y racista creer que el adoptarlos a ellos no sería igual que si los tuviéramos como propios, porque en teoría si lo tienes del vientre de una mujer que estás explotando, pues tampoco es tuyo. Entonces, ¿por qué? Si un bebé que ya está aquí, que no sabemos las condiciones en las que esté viviendo, y en las condiciones que necesite educación, amor, pues se las queremos negar fervientemente, sería deslindarnos de esta responsabilidad social de ignorar una realidad.
que nos aqueja y que como personas tendríamos que ser cada vez más conscientes. Creo que finalmente yo concluiría con eso, que durante todo el episodio buscamos crear un poco de conciencia, abriendo el panorama hacia ciertas expectativas y sobre todo paradigmas que ya teníamos muy interiorizados y que bueno, no es más que nada juzgar a las personas, sino todos alguna vez fuimos partícipes de este sistema patriarcal súper opresor y que podemos cambiar, podemos deconstruirnos y ser mejores personas en pro de toda la comunidad y de todo aquel que quiera ser realmente escuchado, incluido y sentirse partícipe de que es valorado. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad, Sayan. Gracias a ti, amiga. Ojalá nos puedas acompañar en más episodios. Siempre es un gusto tener estas conversaciones contigo porque incluso en el proceso de irlo preparando, creo que las dos aprendemos mucho y pues sabes cuánto te quiero. Eh, pues ese fue un episodio más de Cambiemos de Conversación. Esperemos haya sido de su agrado. Pueden dejarnos sus comentarios, darnos sus opiniones y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde aparecemos en todas como Cambiemos de Conversación. Gracias por escucharnos.